Aquí estamos en una nueva transmisión en vivo, en esto que nos encanta llamar la iglesia. Es en pijama. En pijama, sí, la comodidad de nuestros hogares hoy, debido a esta pandemia, pero nos permite esta libertad y esta naturalidad de poder compartir con todos ustedes una nueva reflexión hoy y hablarles del amor de Dios y presentarles a Jesús. Así que bueno, Adrián, ¿cómo arrancamos hoy? En pandemia, pero eso no quita que estemos alegres y contentos y nada de eso impida que podamos dar gracias a Dios y cantarle a Él. Y bueno, como sabemos y como queremos hacer siempre cada domingo, hacer participativa esta iglesia, más allá que sea virtual, aquellos que puedan estar en Zoom, poder participar y darnos la bienvenida. Hoy tenemos como anfitriona a nuestra amiga Jacqueline. Qué bueno, directo de Venezuela para Buenos Aires y de Buenos Aires para todo el mundo. Así que bienvenida, Jacqueline, buen día. Buen día, hola a todos, buenos días. Bueno, bienvenidos a los que están en Facebook, a los que nos siguen en Instagram y los que próximamente van a verlo en YouTube. Y por supuesto a todos los que estamos en Zoom. Un nuevo domingo en pijama, sí, pero digamos que la pijama se ha vuelto como que rutina de la vida. Ya nos encontramos en casa trabajando en pijama. Ya los niños no los vestimos para ir a la escuela, sino que les arreglamos un lugarcito para que vean sus clases. O bueno, nos convertimos en maestros a los que no tenemos las clases virtuales. Pero en este momento es donde nosotros decimos, ¿cuál es el real valor del tiempo? A veces estamos en viernes y pensamos que es miércoles. A veces pensamos que son las 12 del día y apenas son las 10 de la mañana. Es como que el Señor nos está indicando, el tiempo no es el que ustedes ven, el tiempo es el que yo les estoy otorgando. Pues sabemos que muchas personas han perdido la vida, otras personas hoy están en cama, otras personas salen a trabajar y arriesgan su vida al trabajo, porque, bueno, en el transporte, en el trabajo, están arriesgando su vida. Y el Señor los protege por todos los días que hagamos por ellos. Pero en el caso de qué es, yo me encuentro con esa incógnita, ¿qué es el tiempo para mí? ¿Qué es el tiempo para mí que ya no salgo a trabajar, que ya no visto a la niña para ir a la escuela? Y para esas respuestas encontré la palabra en Efesios 5, 14, 15, 16, 19 y 20. Lo que dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta mañana, yo nos invito a todos a que nos levantemos con ese mismo brillo que nos hubiésemos levantado hace 3 meses y medio atrás, a que cantemos cuando nos sintamos que no sabemos la respuesta, a que busquemos a Dios, le cantemos, le alabemos, porque Él es nuestro fiel amigo, Él es nuestro fiel compañero, nos va a levantar el espíritu. Si nos levanta el espíritu, ya el cuerpo hace lo suyo, porque eso es lo que somos. Somos un alma, somos un espíritu que el Señor creó a su imagen y semejanza, pero que al buscarlo a Él, a buscar su palabra y alabarlo con himnos, como hacemos en el templo, como hacemos en la iglesia, como hacemos cada domingo, cada miércoles o cada momento que tenemos en casa, vemos la vida. Entonces, este domingo en pijamas, nos invito a todos a hacer eso, a cantarle, a alabarle, y que no sea el domingo, que no sea el miércoles, que sea cualquier día, porque ese día el Señor te va a dar esa respuesta que estás buscando.
Y bueno, le paso ahora, vamos a alabar, vamos a cantar, así como le estoy diciendo, vamos a que el corazón se nos llene del amor que el Señor nos tiene y que el Señor, con el que el Señor nos cuida. Entonces los paso con Orlando para que iniciemos ese momento de alabanza. Ahora sí, no se escucha nadie, ¿no? Perdón, estaba probando cosas nuevas. Ahí está. Bueno, gracias Jacqueline, gracias por la palabra, gracias por instarnos a seguir alabando, orando en este tiempo difícil, pero que es el tiempo de alabar a Dios. Así que vamos a darle honra, alabanza, vamos a empezar agradeciendo, como dice su palabra, que entremos al templo con acción de gracias y alabanza. Así que vamos a darle toda la gloria a Él en esta mañana. Amén. Y también el fin, tu nombre es Jesús. Eres la respuesta a mi necesidad, eres mi esperanza, en ti puedo confiar, eres el motivo de mi adoración, tu nombre es Jesús. Levantamos hoy un nombre en alto, exaltamos al que vive por siempre, Jesucristo, tú eres nuestra victoria, confesamos que tú eres Dios. Levantamos hoy tu nombre en alto, exaltamos al que vive por siempre, Jesucristo, tú eres nuestra victoria, confesamos que tú eres Dios. Y todas las naciones que tú creaste se humillarán y te adorarán. Todas las naciones que tú creaste se humillarán y te adorarán. Todas las naciones que tú creaste se humillarán y te adorarán. Todas las naciones que tú creaste se humillarán y te adorarán. Levantamos hoy tu nombre en alto, exaltamos al que vive por siempre, Jesucristo, tú eres nuestra victoria, confesamos que tú eres Dios. Levantamos hoy tu nombre en alto, exaltamos al que vive por siempre, Jesucristo, tú eres nuestra victoria, confesamos que tú eres Dios. Amén, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, gracias porque podemos darte la gloria a vos en esta mañana, Señor, desde nuestras casas, Señor, del lugar donde estamos, Señor, queremos alabarte, Señor, queremos decirte que eres digno de recibir toda honra, toda alabanza, Señor, queremos darte la gloria a vos en esta mañana, Señor, queremos dedicarte este día una vez más a vos, Señor, gracias por todo lo que nos das, Señor, gracias porque sos
inmenso porque tu amor es incomparable, Señor. Te alabamos, Señor, te damos la gloria a vos, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste vida, Señor. Gracias porque nos acompañás, Señor, porque estás siempre al lado nuestro, Señor. Queremos alabarte, Señor. Queremos darte la gloria a vos en esta mañana, Jesús. Amén, Señor. Perdón, esperamos un segundo. ¿Se está escuchando bien? Perdón. Escuchamos, perdón. Disculpen, escuchamos. Pensamos que habíamos perdido la señal. Bueno, vamos a seguir alabando. Disculpen la interrupción. Vamos a decir con esta canción que Él es el principio, el fin. Él es el camino, la vida y la verdad. Así que vamos a darle la gloria esta mañana. Al que en todo tiene el primer lugar, al que es el que era y que será, al camino, la vida y la verdad, al príncipe de paz, al que sobre su trono ahora está y vestido en poder regresará, al motivo de nuestra libertad, al que resucitó.
gloria a vos en esta mañana. Gracias, Señor, porque estamos unidos, Señor, en nuestras casas, Señor, en el lugar donde estamos, en tu iglesia, Señor, estamos acá reunidos como iglesia, Señor, como hermanos, Jesús. Queremos darte la gloria a vos en esta mañana, Señor, queremos tenerte presente, Señor, queremos que nos estés hablando, que nos estés ministrando, Señor, en cada cosa que escuchemos, en cada palabra, en cada alabanza, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, gracias por todo lo que nos das. Amén. Y Amén. vamos a pasar el mando a Control Central, nos vamos para Olivos, a la casa de John y Dana. Gracias a la Gracias. magia del Zoom, que nos permite estar en muchos lugares a la vez. Sí. Muy bueno eso. Bien, así que de Devoto nos vamos para Olivos, ¿sí? Y vamos a escuchar un acento algo mexicano. Teníamos un invitado sorpresa, ¿recuerdan? Un Pero vos qué predicador. decís, ¿cuál acento mexicano? Como si le saliera. No, definitivamente hay acento mexicano por acá. Ay, Aquí tengo a mi traductora de argentino-mexicano. al criollo. No, y es emocionante todo esto porque creo que se vuelve divertido esta parte televisiva de pasar del estudio central a esta célula, y es increíble cómo podemos seguir siendo iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Y bueno, algo interesante que tenemos para hablarles el día de hoy es un capítulo que nos transformó la manera de pensar. Creo que fue impactante estudiarlo, lo estudiamos juntos. Sí, aunque uno ya lo conozca, realmente hubo cosas que de repente estábamos como, che, ¿y esto? Estamos entendiendo bien, y estuvo buenísimo eso, ¿no? Estábamos como sacando deducciones y viendo, no, pero esto es lo que queremos invitarlos, que sea el capítulo que sea de la Biblia, sea el versículo que sea, que con esa pasión que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones para profundizar, para escudriñar las Escrituras. Y bueno, hablemos específicamente de Hechos 10. En esta serie vamos a ver cómo Dios prepara a Cornelio y a Pedro, dos personajes muy diferentes, para un mismo objetivo, que es la salvación de los gentiles. Entonces, ¿qué les parece si vamos comenzando con el primer personaje, Cornelio? Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque sabemos que tú vas a hablar el día de hoy. Vas a hacer de edificación esta reunión, Señor. Vas a transmitirnos todo tu poder, enseñanza, sabiduría que tienes para nosotros, Señor. Queremos ser bendecidos por tu palabra, Padre, porque queremos adorarte y bendecirte con nuestras acciones, con todo lo que somos, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, te pedimos que tú hables en lugar de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, comencemos con Hechos 10. Dice así, el versículo 1. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, «Cornelio». «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. «Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda», le contestó el ángel. «Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro». Y aquí vamos a empezar con nuestro punto número 1. El Espíritu prepara a Cornelio. Entonces es muy interesante ver que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que él conocía la verdad de lo que estaba pasando en la tierra desde Galilea. Él conocía, él adoraba a Dios. Teníamos un conflicto de, pero era el Dios nuestro. Sí, eso lo reinvestigamos porque decíamos qué increíble, ¿no? Un romano que adoraba a Dios y la Biblia lo ponía con mayúscula, entonces ahí nos queríamos asegurar de que era Jehová. Entonces, la deducción es que sí, efectivamente. Entonces nos llamó mucho la atención esa situación, y nos dice la Biblia que él era devoto, honesto, generoso y sincero, pero algo crucial es que aún no era salvo. Eso ya nos deja un mundo totalmente abierto, separado de que nuestras buenas acciones, de que nuestras buenas obras, si bien son buenas,
no quiere decir que precisamente seamos salvos, pero vamos a profundizar de esto un poquito más adelante. El punto número B es... Cornelio obedeció sin peros, sin titubear, sin demorar. O sea, si bien él no era salvo y no entendía todo, él estaba buscando a Dios y cuando Dios le dijo que haga algo, él al instante llamó a sus soldados y les dijo, vayan a buscar a este tal Pedro. Y eso habla realmente de su disposición, ¿no? Y de su corazón. Y que obviamente es algo que nosotros podemos aplicar. Ahora vamos a ver un poco qué pasó con Pedro. No, y tiene razón, Dana, porque es increíble ver que alguien que no es salvo tuvo mayor disposición, tuvo una respuesta inmediata para obedecer lo que Dios quería hablarle en ese momento. Creo que eso nos pone a pensar mucho en cómo son nuestras respuestas como cristianos, como hijos de Dios, cuando Dios nos manda. Y precisamente ahí viene el lado de Pedro. Vamos a analizar ahora qué fue lo que pasó con Pedro. Pedro estaba en la ciudad de Jope. Él estaba orando, nos dice la Biblia que estaba en una terraza orando, y cuando él en este momento de orar empezó a tener hambre, hambre física. Cuando le iban a preparar para que descendiera a comer, en ese momento dice la Biblia que entró en éxtasis, y Dios mismo le mostró en una visión una sábana blanca que descendía, y en ella había todo tipo de animales, desde cuadrúpedos, reptiles, aves, y lo más interesante es en el versículo 23, que Dios le dice a Pedro, levántate, Pedro, mata y come. Y es muy interesante la respuesta de Pedro porque dice, de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo, sucio o común en otras traducciones. Entonces nos llena de como intriga. Fue algo increíble leer esto porque es como si yo le dijera al presidente, usted no tiene la razón, señor presidente. No sé, y no comparemos ahora a un presidente con Dios mismo. Entonces Pedro le está diciendo que no, pero inmediatamente tiene la respuesta de Señor. Y después la voz le dice, por segunda vez, le dice, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y dice que esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Después de esto llegaron las personas que había enviado Cornelio para que fueran por Pedro y los acompañara. En ese momento el Espíritu Santo le ordena a Pedro ir. Esto nos deja ver que Pedro no había entendido en la visión, aún como dice la Biblia. Lo tuvo 3 veces. Hubo una repetición de 3 veces de la misma visión, pero Pedro no la entendió. Tuvo que intervenir el Espíritu Santo y darle una respuesta, una orden directa para que fuera, para que esto confirmara que lo que decían los hombres era evidentemente del Espíritu. Y aquí vamos al segundo punto, que es el Espíritu preparando a Pedro. Dios confronta la religiosidad de Pedro dándole una orden aparentemente confusa para él, puede ser capciosa. Yo me pongo a pensar en cómo lo asimiló Pedro. Me decía Dana, oye, pero ¿no habrá pensado Pedro, será una pregunta capciosa de Dios para que responda bien conforme a la ley? Entonces, ver si conoces la ley. A ver si conoces a ver si hiciste tu tarea y estudiaste. Creo que nos podemos poner en el lugar de Pedro y es difícil, después de haber obedecido tanto tiempo a una ley, al pie de la letra. Recordemos que todos los niños comían, cenaban, desayunaban la Biblia. Entonces era para ellos su estilo de vida, era su forma de ser, sus apegos emocionales, culturales, todo su trasfondo giraba alrededor de la ley. Entonces es interesante cómo Dios confronta esa religiosidad y esto también nos recuerda a Mateo 16:22, cuando Pedro le dice a Jesús, no Jesús, no vayas a la cruz a la muerte. Entonces podemos ver en la actitud de Pedro un poquito de ingenuidad, impulsivo, pero también ignorancia.
ignorancia, estoy entre italiano y mexicano, ignorancia de parte de Pedro por esa forma de ser impulsivo, donde tratar de decirle a Dios que él no tiene a lo mejor la visión completa de las cosas y con nosotros como humanos, como hijos de Dios, lo queremos ayudar, ¿no? Entonces es Y a veces nos sorprendente eso. pasa, ¿no? O sea, aún hoy en día a veces creemos entender mejor las cosas tal vez que lo que estamos leyendo en la palabra que Claro. tenemos que hacer, ¿no? Muy fuerte ese punto. Y bueno, y el segundo punto que estábamos viendo de esto es, qué hermoso ver que Dios no nos descarta. O sea, Pedro no era la primera vez que le pasaba esto, ¿no? Ya es curioso que la visión se repite 3 veces, ¿no? Y 3 veces Pedro había negado que conocía a Jesús ya en el pasado, y 3 veces Jesús después le preguntó si es que lo amaba. Y es como un lema, ¿no? Con Pedro, que le cuesta, pero Dios no lo suelta. Y de hecho Dios lo viene usando para evangelizar y para alcanzar a muchos, pero aunque tengas victorias, todavía tenés cosas, ¿no? que trabajar y todavía hay cosas que te van a costar, pero Dios, a pesar de nuestros errores, Él nos sigue usando, ¿no? Yo creo que es muy fuerte y debemos de prestar demasiada atención a este punto, porque cuántas veces en las iglesias no descartamos personas porque viven en pecado. Bueno, todos vivimos en pecado. Tenemos esta carne que es en la que habitamos, que está en pecado, está rendida al pecado. Dice el apóstol Pablo que es como una ley que atrae, que la carne atrae, entonces quedamos rendidos al pecado. Es Jesucristo el que llega como intercesor, como conquistador de la muerte para librarnos de esa conexión, pero la realidad es que seguimos en este cuerpo de pecado. Entonces, es muy interesante eso porque no podemos descartar a las personas. Creo que Pedro es el ejemplo base fundamental aquí, porque anega, inclusive cuando estaba en el mar caminando, o sea, ¿quién tuvo la experiencia de ver a su Señor Jesucristo en el agua y que te diga, ven, camina, ven, haz algo sobrenatural? Haz algo sobrenatural, te estoy dando el privilegio de que experimentes la confianza en tu Señor. Y de repente vemos a Pedro que ya lo hizo, ya caminó en el agua. Y es como, no, creo que es un sueño, creo que no es verdad. Y pierde la mirada, el enfoque en Jesucristo. Entonces, cuando nosotros caemos en pecado, tenemos algún error, tenemos que entender que tenemos a un Dios que no nos descarta. Quiere lo mejor de nosotros, quiere moldearnos, quiere transformarnos, pero no va a ser Él. No podemos nosotros, como hombres, tratar de cambiar a las personas. Tenemos que orar por las personas y hacer que Dios haga su obra en nosotros. Es muy interesante ese punto. Sí. Y ahora vamos a pasar a la otra escena. Ya hablamos de los dos personajes, de Cornelio, de Pedro, y cómo el Espíritu Santo y Dios estuvieron interviniendo en ese momento para formarlos y capacitarlos para este momento que vamos a continuación, de una forma muy independiente y muy específica cada uno. Cornelio estaba esperando con sus parientes, amigos íntimos. Él los había reunido, ¿no? O sea, qué lindo pensar en Cornelio, con lo poco que entendía tal vez, y con esto tal vez de uno pensar, bueno, ¿qué habrán pensado de que un romano le orara a Dios, no? Pero él invita a sus amigos, invita a su familia, era como que compartía lo que estaba expectante de Dios y compartía lo que le estaba sucediendo, ¿no? Y eso nos encantó. Y dice el versículo 25 que al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. O sea, obviamente de la ignorancia, ¿no? Pero qué reverencia y qué honra que él estaba teniendo para con el hombre de Dios. Realmente, ¿no? Muestra como un corazón que tenía hambre y estaba emocionado de lo que estaba viviendo con Dios, ¿no? Tal vez por primera vez algo sobrenatural que Pedro ya estaba reacostumbrado, pero qué lindo esto, ¿no? Y que lo compartiera con sus afectos. Claro.
Y lo que vemos ahí es otra vez, otra persona que se maneja en esta situación de ignorancia, pero tomemos en cuenta algo. Antes de este momento crucial, no se había predicado el evangelio a los gentiles. De hecho, tenían poco tiempo de estar practicando el compartir el evangelio y solo se hacía a los judíos. Entonces, toda esta situación es un escenario nuevo. Como muchos de nosotros hemos estado en situaciones donde Dios pone en nuestro corazón que tenemos que compartirle a una persona que a lo mejor no conocíamos o que no sabemos su trasfondo, su contexto, pero con este ejemplo en la palabra, Dios nos invita a que seamos intencionales y obedientes a la voz de Dios. Me encanta lo que dice Pedro en el versículo 26, dice, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Ahí empieza una transformación en la actitud de Pedro, porque lo vamos a ver en el siguiente versículo, en el 28, entonces le habló así, Pedro, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo de llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Todavía no entiende. Esto nos voló la cabeza. Cornelio entonces le cuenta a Pedro acerca de la visión que tuvo y le dice que cuando él estaba orando vino este ángel y todo lo que pasó, ¿no? Y termina diciendo, ahora estamos todos aquí en presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Ahí, en el versículo 34 nos dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. ¿Qué revelación tan grande recibió Pedro en esa instancia? En el versículo 35 dice, sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Pedro en esta situación continúa compartiendo del evangelio, pero en los siguientes versículos se nota cómo Pedro está compartiéndoles del evangelio y les platica cómo fue la experiencia hacia los judíos, sin saber que el Espíritu Santo tenía ya el plan perfecto en ese momento. Entonces, Pedro, compartiendo como lo venía haciendo a los judíos, es interrumpido. Antes de eso, en el capítulo 43 dice, de él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Y en ese momento, en el capítulo 44 dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces, ¿nos podemos imaginar ese cuadro? Imagínense estar tan orgullosos de algo, estar orgullosos como persona de que, me imagino a los del equipo de fútbol, ¿no? De repente, no sé, un jugador estrella llega al partido porque tiene una técnica impresionante y tienen unas jugadas perfectas. Y que vea a otro del equipo que de repente lo ve y lo empieza a imitar al momento, al mismo segundo, es como, ¿qué pasa? Esto era nuestro, era muy íntimo. Entonces, me imagino a las personas con un enredo en su cabeza, atónitos por esta situación de que el Espíritu Santo se había derramado en estos gentiles. Y no se había derramado como una situación leve, un destello de poder de Dios. Fue la misma situación que hubo en el día de Pentecostés. Eso es lo que nos marca la Biblia. Entonces, podemos ver esa adaptación, esa actualización, esa renovación de la mente de estas personas en el mismo instante. Y Pedro había tenido la previa, ¿no? La preparación. Si bien vemos que no entendía, llegó y les dijo, ¿por qué me hicieron venir? ¿No? Pero ya una pista había tenido y la verdad no sabemos si se lo compartió a los hermanos que fueron con él. Probablemente no, pero
Pero esta gente de repente, de la nada, está viendo esto y se les rompen todos los paradigmas, ¿no? Exacto, porque dice la Biblia que ellos no entendían por qué sin llevar un proceso, un procedimiento, no había circuncisión para ellos, o sea, todo lo que son las obras, los métodos humanos que estaban acostumbrados a ellos, los procesos, no los estaban teniendo. El Espíritu Santo descendió sobre ellos en ese mismo instante. Y decíamos, ¿no? Es increíble cómo pareciera que el Espíritu Santo estaba esperando a que Pedro terminara de decir en el versículo 43, el perdón de los pecados, y ahí desciende el poder del Espíritu Santo. Es como se termina de compartir por un hombre la palabra de Dios, el mensaje de Dios para salvación, y inmediatamente, porque como dice Dana, creo que Pedro todavía no la tenía tan clara en ese momento, era algo desconocido lo que iba a pasar, entonces el Espíritu Santo interviene y hace la obra maravillosa de salvación en la vida de estas personas. Dice, interrumpe. Interrumpe, ¿no? Eso me encantó. La verdad es que no podemos saber si Pedro ya se veía venir o no lo que iba a pasar. Pero viene hablando del pueblo de Israel, pero cuando dice, todos los que crean en él recibirán perdón de pecados, y sucede todo esto, ¿no? Claro. Fuera del control de Pedro, totalmente intervención del Espíritu Santo. De hecho, es increíble porque platicábamos esta situación de Pedro, desde que estaba orando, teniendo las visiones, hasta que descendió al piso de abajo y recibió a las personas que estaban ahí para llevarlo, no tenía conocimiento de esto. Por el otro lado, Cornelio, también obedeciendo a Dios, mandando a las personas, pero tampoco tenía conocimiento. O sea, fue hasta este momento donde en el versículo 44, pasa la situación concreta donde se ve el resultado de lo que Dios estaba trabajando en la vida de cada una de las personas por separado. Entonces eso nos lleva a hablar de lo que estaba pasando tan importante en esta fecha, en este día, en esta situación y en ese contexto. Me encanta porque todo cambia en el versículo 47. Ahora Pedro toma una actitud de humildad, toma una actitud de entendimiento del mensaje de Dios. Dice, entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? El versículo 48 dice, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Me encanta. Sí, es increíble. Es increíble porque yo creo que a veces, entre más sabemos, entre más conocemos de la palabra, pensamos que la tenemos más clara. Y de repente podemos quitar esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios para que nos diga cuál es su voluntad. O sea, no debemos de perder el enfoque en que es Dios el que tiene el control de nuestras vidas. Es Dios quien tiene todo este tablero y está edificando hombres, está preparando mujeres, está preparando situaciones para que se comparta el Evangelio de Jesucristo. Y aquí como conclusión tenemos 3 puntos. Y el número 1 es que es mejor obedecer la voluntad de Dios que conocer su plan. Muchas veces nos aferramos y nuestra oración es, Señor, quiero conocer tu voluntad. Permíteme, revélame tu voluntad. ¿Y cómo lo hago? Aquí, o sea, a veces queremos los detalles, ¿no? Claro. No, o buscamos en YouTube, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? A veces estamos tan enfocados, ensimismados en conocer la voluntad de Dios y sale esta pregunta, si conociéramos la voluntad de Dios, ¿la obedeceríamos? Es como, ¿para qué quieres conocer la voluntad de Dios si todavía no estás dispuesto, si todavía no quieres ni siquiera obedecer la voz de Dios? Creo que es interesante que conozcamos la voluntad de Dios porque es nuestro mayor anhelo, nuestro deseo, pero sin antes quitar del cuadro que tenemos que obedecer la voluntad de Dios a ciegas, por la fe, como estos hombres que
que fueron caminando hacia el punto de encuentro, publicidad, hacia el punto de encuentro de esta preparación, pero todo fue por fe. Ninguno de los dos sabían, estaban a la expectativa. Por eso queremos invitarlos a que obedezcamos la voluntad de Dios antes que nada, que tengamos esa respuesta correcta de Cornelio, de inmediata acción conforme a la voluntad de Dios. Lo otro que sacamos como punto muy llamativo de este capítulo es esto que tal vez se ven en dos lugares. Cuando Dios dice, no llames impuro a lo que Dios ha hecho puro, y cuando Pedro dice, ¿quién puede negarle el agua a esto, no? Y pensábamos y decíamos, a veces la realidad es que todos tenemos estructuras, Claro. ¿no? Todos tenemos ideas de Dios, de cómo Él quiere hacer las cosas, de cómo las hace. Entonces, esa zona de confort espiritual, ¿no? De lo que conocemos, de lo que nos sentimos cómodos, es inevitablemente un resabio religioso ahí, que está Sí. siempre que agarramos la palabra, siempre que emprendemos una actividad, todos tenemos un dejo de religiosidad, ¿no? Claro. Entonces, nos preguntábamos, ¿acaso a veces, o sea, Pedro le decía a estos hermanos en la fe, ¿quién puede negarle el agua? Y qué triste que tal vez a veces somos culpables de eso, ¿no? Tal vez ponemos requisitos a las personas que Dios no les pone, ¿no? En este caso, tal vez ellos pensaban, pero ¿cómo? Si no se convirtió al judaísmo y no es circuncidado, ¿no? Entonces, negamos a veces el agua a las personas basado en nuestros preconceptos, en nuestros prejuicios, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, ¿no? Estamos ahí para abrazar a la gente que vemos que Dios está alcanzando, o nos molesta que, pero eso, ¿no? Como que a veces un poco eso pasa, ¿no? Y por otro lado, a veces lo hacemos con nosotros mismos, Claro. ¿no? Veíamos que Pedro falló, y a veces, y esto sabemos que es una táctica del enemigo, ¿no? Él es el acusador que va a recordarnos el error, y a veces nosotros no obedecemos porque como que nos decimos como, no soy digno, no soy buen cristiano, ¿no? Y llamamos impuro a algo que sabemos que la Biblia dice que Dios va a perfeccionar la buena obra, pero Exacto. está en proceso, ¿no? Somos un proceso, pero ojo con eso, como, sí, no nos creemos que somos perfectos, pero somos herramientas en las manos de Dios, y es solo por Él, ¿no? Solo por su gracia. Así como Pedro se equivocaba y Dios igual hacía cosas grandiosas, que seamos así con los demás y con nosotros, porque la gracia y la misericordia de Dios la necesitamos todos los días, ¿no? Exacto. El punto número 3 es, debemos evangelizar. Como venimos diciendo, o sea, tenemos que sacarnos esa religiosidad que tenemos, que creo que no puede haber persona, bueno, no conozco una sola persona que diga, tengo cero religiosidad. O sea, podemos tener menos religiosidad que otras personas, sí, pero va a haber religiosidad en nuestras vidas. Entonces yo creo que el hecho de predicarnos el evangelio, el hecho de estudiar la palabra, el evangelio solito va a ir limpiando esa religiosidad. Creo que cada día, si tenemos el evangelio como meta, va a ser lo que hizo en la vida de Pedro en este capítulo, que es lavar esa religiosidad. Renovar nuestra mente. Y es curioso porque va renovando, pero a la vez el Espíritu Santo sigue haciendo la obra. El Espíritu Santo sigue dando la convicción de pecado en las personas, sigue dando la convicción de arrepentimiento en todos, no solo de los no creyentes, también en nosotros. Cada vez que pecamos, el Espíritu Santo vuelve a hacer esa contristación de nuestro corazón y saber que no debemos de errar. No hay nada agradable en errar. Entonces el Espíritu Santo nos va limpiando y capacitando. Creo que si algo aprendimos de todo esto es que el Espíritu Santo, Dios, no descarta personas.
no clasifica, no discrimina a personas por lo que tienen, por lo que son. Lo que no tengas en este momento, Dios, si es para su voluntad, lo puede dar. Lo que no seas en este momento, Dios, si es para su voluntad, lo va a aplicar en tu vida. Te va a inyectar todas las habilidades, te va a capacitar para ir y compartir su mensaje del Evangelio. Eso me encanta. Y lo dijiste hace un rato, ¿no? Que a veces dijiste, a veces no sabemos cómo hablarle a un cierto tipo de persona Claro. o algo, ¿no? Pedro iba ahí y decía, ¿para qué me llamaron? No tenía idea qué mensaje iba a dar, ¿no? Pero lo que estabas diciendo es el Espíritu Santo el que convence a la gente de pecado, de su condición, y es también el Espíritu Santo el que nos capacita. La clave es que Pedro fue y se presentó y abrió la boca, ¿no? Pero eso es otra cosa hermosa porque es Dios. Totalmente. Es Dios. Nosotros somos solo el canal, ¿no? El medio. De hecho, lo que nos llamó mucho la atención y nos apasionó fue que si Pedro no sabía a qué iba y Cornelio no sabía qué recibía y Cornelio tenía toda la audiencia ahí, no estaban esperando a Pedro. Si bien hubo una confusión y lo adoraron cuando entró, Dios preparó todo para que él fuera el principal. Cuando estaban todos en esa escena, al único que estaban esperando era a Dios. Ellos estaban esperando ser llenos, no sabían de qué, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, me encanta que Dios va moviendo las piezas, Dios va moviendo las situaciones, va moviendo personas para esta obra maestra donde Jesucristo es el centro, donde Jesucristo es el invitado de honor, el invitado especial. Entonces, yo creo que es una excelente reflexión de que vivamos así, que nuestros familiares, que nuestros amigos, que inclusive los predicadores, nuestros hermanos, vecinos, que todos estemos expectantes y girando alrededor del centro de Cristo. Entonces, queremos orar con ustedes para que esta verdad, esta palabra pueda impregnarse en su corazón, así como lo hizo en el de nosotros, que salimos más bendecidos de estudiar todo esto que nada. Así que te invito a que donde estás, cierres tus ojos. Señor, nos damos gracias de lo ingenuos que podemos ser en nuestras fuerzas, en nuestra mente. Te damos gracias porque no nos descartas, porque no tenemos que ser perfectos o compararnos con las personas para hallar gracia ante tus ojos. Es tu amor, es tu gracia la que nos capacita, ese hecho de que tú ya nos ves como los mejores hijos por medio de lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros, no tiene precio. Te damos gracias por esa obra, Señor. Gracias por todo lo que nos vas hablando en cada uno de los versículos, Padre. Te damos gracias. Estamos tan agradecidos porque sabemos y reconocemos lo pecadores que somos. Pero es más llamativa la esperanza que tenemos en esa nueva vida que nos has dado desde tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Padre. Queremos que nos capacites cada uno de los días, que nos ayudes a tener esa pasión de compartir de tu Hijo Jesucristo, que nos ayudes a ponernos en situaciones para ser intencionales en compartir la palabra. Te pedimos, Padre, que tu presencia esté todos los días en nuestras vidas, y que cada día nos vayas renovando nuestra forma de pensar, lavando la religiosidad que pueda haber en nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, y estamos tan agradecidos porque nos has adoptado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bueno, chicos. Gracias ahí por ayudarnos a reflexionar y a entender un poco de esta historia, ¿sí? Y a lo mejor sos alguien que se conectó por primera vez, ¿sí? Por curiosidad, tal vez, para ver qué es esto de la iglesia que llama, qué es esto de la Biblia, de reunirse a través de internet. Y capaz te pasó como Cornelio, vos decís, ¿cómo le habló un ángel a Cornelio? ¿No? ¿Cómo es que se le presentó un ángel? Bueno,
tal vez hoy te despertaste y dijiste, me voy a conectar. Y ¿sabes qué? Quiero decirte que en realidad eso es Dios buscándote. Eso es Dios hablándote, ¿sí? Dios versión 2020, porque Dios sigue hablando Versión hoy. siglo XXI. No solo hace ¿no? 2000 años atrás. Tal vez viste la computadora y dijiste, me voy a conectar, o viste el celular, o te acordaste, ¿sí? Y eso es lo bueno de Dios, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que dar vuelta. No es que nosotros le damos la oportunidad a Dios, ¿sí? Cornelio no pensó, bueno, a ver, voy a darle la oportunidad a Dios en mi vida. No. Siempre es Dios el que da el primer paso. Dice la Biblia que Él dio a su único hijo, ¿sí? Para que vos y yo tengamos salvación. Él entregó a su único hijo para que tengamos perdón de pecados, ¿sí? Y qué bueno es tener esa flexibilidad de Cornelio. Gracias ahí, John y Ana, por ayudarnos a reflexionar, ¿sí? Que Dios como no solo lo dice, sino que lo demuestra, que Él no hace acepción de personas, ¿sí? Le habló a un judío como a Pedro, duro como una roca, cabeza dura, y lo transformó. Y a otro que tal vez lo venía buscando, pero todavía le faltaba esto de entender, también lo cambió. Y esto es lo bueno de Dios, que lo que siempre decimos, no es una religión, es tu experiencia con Dios. Está bueno que yo te pueda contar, está bueno que John y Dana puedan contar lo que ellos viven con Dios y conocen de Dios. Pero qué bueno es poder tener la experiencia como Cornelio y Pedro, una experiencia personal del lugar donde estás, en el momento en el que estás. Hoy nos toca una pandemia, ¿sí? Y vos buscás respuesta y buscás un refugio, bueno, queremos decirte que Jesús es el refugio. Jesús es la roca donde podemos fundar nuestra vida. Y hoy, ¿sí? Como hacemos por lo general como iglesia, como comunidad, como congregación, es recordar lo que nos enseñó Jesús. Allá, antes de irse a la cruz, Él ya sabía que iba a ir a la cruz, y a veces nos preguntamos, ¿quién mató a Jesús? Y la Biblia dice, y Jesús mismo dice, que nadie lo ha matado. Él mismo entregó su vida, dice. Él puso su vida por sus amigos. Qué privilegio. Nos llama amigos Jesús. O sea que nadie le ha quitado la vida. Él entregó su vida de propia voluntad. ¿Para qué? Otra vez, para el perdón de nuestros pecados. Y en esa cena dejó algo que teníamos que hacer, dice, hasta que Él venga. ¿Sí? Y esa es una promesa. Él va a volver. Él seguro, sin duda va a volver. El tema es que no sabemos cuándo. Por eso hay que estar preparados. En esa cena, Él dice que tomó una copa, ¿sí? Y dando gracias a Dios, lo compartió con sus amigos, con sus discípulos ahí. Y dijo, esta es la copa que representa mi sangre, ¿sí? La cual yo voy a derramar por ustedes en no muchas horas. Así que cada vez que lo hagan, cada vez que lo beban, cada vez que la compartan, háganlo en memoria de mí. Y otra vez, no de una denominación, no de una religión. Así que si estás ahí y tal vez tenés una copa de vino y tal vez un trozo de pan, queremos invitarte a que te puedas sumar a esta recordación, ¿sí? De recordar la muerte y la entrega de Jesús por nosotros. Como siempre decimos, no es la invitación de la Iglesia San Pedro, ni de Silvina Adrián, ni de la Iglesia Anglicana, ni siquiera de una denominación. Esta es la mesa a la que Jesús nos invita, para recordar, ¿sí? Y esto es lo importante, recordar, porque a veces se nos olvida, ¿sí? Recordamos tal vez en Semana Santa o tal vez algo en Navidad, pero qué bueno es poder recordar ese sacrificio de Jesús en la cruz. Así que ahí donde estás, ya hemos dado gracias por... A ver si se llega a ver en la cámara ahí. Ahí tenemos un pan. Tenemos nuestro pan. Y un poco de vino. Por ahí en tu casa tenés un pedazo de pan, tenés un poco de vino. Y es simplemente, como decía Adrián, esto es para dar gracias y para honrar y recordar eso que a Jesús le costó la vida y a nosotros la salvación y el perdón. Y también dice que tomó un trozo de pan
seguramente algo similar, vaya a saber. O un pan un así, pan- esos chatitos que hay en Medio Oriente. Esos sin tipo pan levadura. árabe que venden por ahí que son... Pan de pita, que están ricos. Y dice que también dio gracias a Dios por ese pan y dijo, otra vez, este es el símbolo, ¿sí?, de mi cuerpo que va a ser partido por ustedes para el perdón de pecados. Así que no es nada mágico, no es nada místico, es simplemente símbolos que nos recuerdan, ¿sí? Porque a veces para recordar es bueno tener símbolos, ¿no? Como ayer, ¿no? Con Emma. Ayer Emma estuvo de cumpleaños. Sí. ¿Y cuál es el símbolo por excelencia? Una torta con unas velas que uno apaga. Es algo para recordar un símbolo especial, de una fecha especial. Y estos son símbolos que nos recuerdan Que a nos Jesús. recuerdan el sacrificio más importante, ¿sí? Y el sacrificio que vos y yo podemos aceptar, con simplemente decir, acepto, sí, Jesús, quiero recibir la salvación, quiero recibir el perdón de pecados. Simplemente con eso, no hay nada más que puedas hacer. Así como hizo Cornelio, ¿sí?, en esa búsqueda. Es sencillo, Dios es sencillo. Dios ¿sí? es simple. Así que ahí donde estás, vamos a compartir nuestro pan, ¿sí?, en memoria de Jesús, Gracias. en memoria de nuestro Señor. Así que, no sé, nos los vemos ahí, si estás en Face o en Zoom, compartimos el pan recordando a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. También, como dijimos, tomó una copa y luego de haber cenado, recuerden que esto fue en un contexto judío, ¿sí? Habían comido, estaban celebrando La Pascua. la Pascua, y luego de haber cenado se tomó una copa y les dio como símbolo para recuerden, esta va a ser mi sangre, que yo voy a derramar por ustedes. Así que compartimos también el vino. Y porque a veces, capaz que son nuevos, y John y Dana y nosotros hablamos esto del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Y sí, bueno, son los evangélicos, son los evangelistas. Medio ¿no? loco, medio raro. No, el apóstol Pablo, también dándonos recordación de este evento, también en el capítulo 15 nos dice qué es el Evangelio. Y miren qué simple que es el Evangelio. Dice en el capítulo 15, versículo 3 de ahí de 1 Corintios, en primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, dice el apóstol, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Lo sepultaron, dice, y que resucitó al tercer día. También así lo dice la Biblia. Eso es el Evangelio. Se resume en esos tres eventos importantísimos para la humanidad. Cristo muriendo por nuestros pecados, Cristo siendo sepultado por nuestros pecados, estando 3 días muerto, y en el tercer día resucitar por nuestros pecados. Él venció la muerte, Él venció nuestros pecados, y como siempre digo, es como cuando te invitan a comer y te dicen, tranquilo, ya está todo pagado, no hay que pagar, no tenés que hacer nada más. Sos un invitado. Así que esperemos que haya sido un poco de esclarecedor, tal vez con dudas y preguntas, y siempre decimos, si tenés, las acercás al Face, las acercás al WhatsApp, si sos amigos nuestros, tal vez compañeros de trabajo, o amigos de los que están en la iglesia, acércate con dudas, con preguntas, con cuestionamiento, ahí como vimos con John y Dana. Cornelio y Pedro no la tenían totalmente clara. Pero Dios trae la claridad. Se encarga de aclarar todo, ¿sí? Es Él el que se encarga. Así que, chicos, gracias ahí por la reflexión, gracias por animarnos a conocer más de Dios en la situación en la que estamos, en la condición en la que estamos. Él nos ama, ¿sí? Él nos ama y quiere perdonar nuestros pecados. Así que creo que vamos a Orly y a Lau con una canción más para ir cerrando, para dar gracias. No se vayan después de la canción, seguimos con algunos anuncios y hacemos una oración final. Ahí llegó, perdón. Estamos corriendo con las nenas.
Suele pasar. Ahí estamos, ahí comparto. Señor, gracias Señor porque nos amás, porque nos transformás, Señor, y porque podemos reflejar tu amor, Señor, por medio de tú, Señor, que tú eres la luz, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias porque diste tu vida por nosotros, Señor. Y porque ahora queremos, Señor, vivir como vos querés, Señor, vivir como cantamos recién, Señor, que no vivamos nosotros, sino que seas tú el que vive en nosotros, Señor, dándonos vida, Señor, y que te seas glorificado, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Buenísimo, muchas gracias chicos ahí por ayudarnos a expresar, como siempre decimos, a través de una canción, lo que podemos decirle a Dios. Bien, muchas gracias otra vez a todos por unirse, por el aguante, por recibirnos en sus casas, a la iglesia también, gracias por sumarse, gracias John y Dana por su tiempo también ahí para compartirnos esta reflexión, ayudarnos a entender un poco más la Biblia. Y bueno, como siempre decimos, los miércoles, recuerden, de 19 a 20, reunión de oración, donde tal vez es un poco más distendido, podemos charlar y compartir, hablar un poco más. Hay una abuela que nos está invitando, sí, ahora los miércoles a... Una abuela escapista. Una abuela escapista. Que nos está invitando a orar. Así que si esta abuela tiene tanta ganas de orar, cuánto más nosotros que somos todos unos pibes, ¿no? Así que miércoles 19 a 20,
reunión de oración, ¿sí? Donde hablamos con Dios, reflexionamos también un poco sobre la Biblia, aprendemos un poco más de esto de qué es orar con Dios. Y los domingos de 11 a 12, la iglesia en pijamas. Están todos invitados, son todos muy bienvenidos, no hace falta que te peines. Si quieres sumarte al Zoom, bueno, maquillate un poco, arreglate, pero si no, nos puedes seguir por el Face o por el Instagram. Siempre está la opción de quitar la cámara, Claro, así también. que no hace falta tampoco estar muy arreglados. y prontamente, ahí estamos haciendo tratativas con nuestro amigo José David para poder transmitir en YouTube. Así que hagan el aguante con las oraciones para que podamos pronto conectarnos también ahí y usar todo lo que está a nuestro alcance para llevar el amor de Dios. Así que, amigos, abrimos ahí los micrófonos para despedirnos con gritos de júbilo, con un grito de alegría. Los queremos, los amamos. Gracias por acompañarnos. Los amamos a todos, gracias. Gracias, Jackie. Los extrañamos a todos. Gracias a todos, los amamos. Chau, chau, bendiciones. Nos vemos el miércoles. Chao, amigos. Chao. Chao, chao. Aguante, Pedro.